Dos hermanas, la misma familia, rivalidad, competencia y muchas facetas humanas que aún con todas sus imperfecciones fueron usadas por Dios. Hoy vamos a hablar de Raquel y Lea. Hola, hola, muy buenas noches para todas nuestras amigas, hermanas, televidentes que están con nosotras cada lunes a las 7 de la noche y a nuestros amigos de Sonido Generacional que están con nosotras también cada martes a las 7 de la noche. Bueno, un horario que, Dindy, la verdad es que se nos ajusta a la gran mayoría porque venimos del trabajo, salimos apenas tal vez de la oficina, de esas labores en casa, tal vez ya despachando toda la cena, decimos, bueno, ya este es el momento para mí, voy a edificarme con la palabra de Dios y voy a escuchar contenidos que también me van a servir para mi día a día, porque muy posiblemente no lo habíamos notado, que la palabra trae tantas enseñanzas que son historias que podríamos decir hoy por hoy se repiten. Así que bueno que Dios nos trae todas estas versiones de mujeres que estamos tratando en esta serie para darnos cuenta que tenemos un poquito como de cada una y en lo que debemos pulirnos a la luz de la palabra de Dios. Dindy, con las muy buenas noches para ti, bendiciones a todos nuestros amigos en los Estados Unidos, tu familia, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy contenta y a la expectativa de lo que Dios nos hablará en esta hermosa noche, Sandra, porque verdaderamente esta historia de Lea y de Raquel nos llevan a una serie de sentimientos encontrados que veremos más adelante, Sandra, pero ¿qué tal si antes nos presentamos delante de ahí vamos a elevar esta oración al Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos porque tus misericordias se han renovado para con cada uno de nosotros en este día. Yo te pido, Señor, que hagas de nosotros terreno fértil y esos buenos oidores. Señor, que nosotros podamos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra y asimismo ponerla por práctica, Señor, que podamos ser receptivos, que podamos aprender y enseñarle a otros de lo mucho que tú nos vas a enseñar. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sandra, mientras estabas abriendo este programa, yo recordaba esas ocasiones en que estaba en casa de mi abuela en las tardes y ella todas las noches encendía la televisión para ver su novela favorita. Pero qué mejor, Sandra, que nosotras como mujeres creyentes, mujeres de fe, estemos atentas a estos mensajes de la palabra de Dios, porque a decir verdad, aquí hay de todo, Sandra, hay drama, hay suspenso, hay acción. Y yo diría, Sandra, que esta es una de esas historias de Lea y de Raquel. Bueno, está narrada, ¿verdad? En los capítulos 29, de los capítulos 29 al 30 de Génesis. Y es una historia que al leerla, como dije anteriormente, puede generar muchos sentimientos encontrados. Por una parte, puede llegar hasta sentir indignación por el engaño, menosprecio e impotencia humana. Pero a la misma vez, Sandra, y al final de esta historia, uno puede ver la intervención divina y llegar a la conclusión de cómo Dios puede tornar una historia triste en grandes enseñanzas de vida. Amén, Sandra, ¿qué tal? Y así es, y de verdad que mira que Dios es perfecto en todo lo que hace y esta historia nos lo va a mostrar. Y es una historia trascendental, pero mira que es una historia particular que no encontramos tal vez recurrente en la Biblia, porque siempre pues ya veníamos con la historia de Eva, veníamos con historias de mujeres fuertes y Ujú. valientes como Débora y bueno, unas personalidades completamente diferentes. Y llegamos a este momento de la Biblia donde encontramos dos mujeres frágiles, completamente frágiles, tú lo dijiste ahora, es un poco como los sentimientos encontrados, ¿sí? Así es, Y pasamos, definitivamente. y pasamos, y ahora que dijiste que la abuela cuando prendía el televisor para ver la novela, yo creo que nosotros hoy por hoy con estos programas y esta serie estamos como en una telenovela porque pasamos por todos esos momentos. Mira, hoy nos vamos a encontrar con un hombre casado con dos hermanas.
Eso es Ujú. como de novela, ¿verdad? Un hombre Wow. casado con dos hermanas, pero un hombre que no solamente se casó con dos hermanas, trabajó por ellas, cumpliendo como esa dote que en ese tiempo se tenía para poder realizar ese matrimonio, eso que se entregaba al padre por esa hija en recompensa, por decirlo así. Y mira que nos encontramos con una historia donde eran familia, se casan dos hermanas, una con unas características, otra con otras características, y yo quiero que para empezar, Dindy, tú abras ese portal de conocimiento, de Sí. conocimiento bíblico, y qué nos puedes decir. Por ejemplo, de Lea, empecemos con la mayor. Ok, Lea. Bueno, yo aprendí que el nombre de Lea, su significado bíblico más común es cansada o fatigada. Yo no sé si tú tienes eso mismo en tus apuntes, Sandra, pero sí, dice cansada y fatigada. Era la hermana mayor, y dice que tenía los ojos apagados o los ojos tiernos, y ella fue engañada por su padre Labán al ser dada en matrimonio a Jacob en lugar de Raquel. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Lea y Raquel, ellas eran dos hermanas, eran hijas de Labán, que se casaron con Jacob, convirtiéndose en las matriarcas, ¿verdad? Que engendraron a los progenitores de las 12 tribus de Israel. Pero entonces Raquel y Jacob bueno, Jacob estaba enamorado de Raquel, no de Lea, pero Lea era la hermana mayor y según la tradición, él tenía que casarse primero con la hermana mayor. Lo cierto es que él trabajó, Labán hizo trabajar a Jacob 7 años para darle a su hija y pensando que le iba a dar a Raquel, le dio a Lea primero, ¿ok? La que no amaba. Luego tuvo que trabajar 7 años más para ganarse a Raquel, la que sí amaba. Pero durante todo ese tiempo, Sandra, de unión matrimonial, hubo muchas rivalidades entre ellas y dice la palabra de Dios que Lea era menospreciada. Así que ya de plano, imagínate unirte a un hombre primeramente bajo todo este drama, el engaño primeramente por su mismo padre, la rivalidad con su hermana, saber que el hombre con que tu papá te está dando en casamiento ama a tu hermana y te menosprecia a ti. Y debe ser una angustia terrible para su autoestima como mujer. ¿Y cuántas de nosotras mujeres que nos escuchan nos hemos sentido alguna vez rechazadas, no solamente eh, por la sociedad, pero por el hombre con el que estamos unidas en matrimonio o no sé, Sandra? Es algo fuerte que a cualquier mujer yo creo que puede herir profundamente, son heridas profundas, Sandra. ¿Qué piensas al respecto? Así es, y mira que el decir que era la mayor, también, aunque la Biblia no dice qué tan mayor, pues habían unas costumbres y unas prácticas a nivel histórico en ese contexto y no se podían apartar de ellas. Entonces ahí de cierta manera podemos decir, bueno, pues es que el papá estaba cumpliendo con la ley. La ley es casar su primera hija, pero cuando notamos que ya la situación cambia y ahí es donde entra también cómo formar parte de toda esa manipulación, porque es que hasta su mismo padre no va estando contigo, vamos a cumplir la ley, te entrego mi hija mayor porque es la ley, que es la que primero se debe casar, y luego te entregaré. No fue claro desde un principio, ahí ya hubo un Exacto. engaño, pero Ujú, después le dice otros 7 años por mi otra hija. ujú, Entonces, ahí es donde vemos sí un poco de manipulación y además tampoco quería dejar ir porque vio que prosperaba su tierra y todo lo que tenía. Entonces, vemos allí una historia que hoy por hoy se repite, la ujú, manipulación dentro de las familias, ese aventajarse frente al otro, ¿sí? ujú, Y además, frente al tema de las hermanas, pues bueno, ¿qué trabajo hizo ese padre para que esas hermanas tuviesen pasado el tiempo ya casadas esa rivalidad? ujú. Yo creo que ahí nos pone a pensar un poco nuestro trabajo como padres. No se menciona la madre de ellas, pero nos pone a pensar un poco en ese trabajo como madres. Otra de las cosas que sucede aquí, Indy, es que, mira, yo creo que en esta historia Dios hace justicia de principio a fin.
En dos Ujú, capítulos vemos cómo Dios obra de unas formas como tan sobrenaturales. ¿Cómo es que la rechazada, cómo es que Lea, para empezar por Lea, cómo es que es la rechazada, es el amor no correspondido, es donde hay un resentimiento porque, bueno, no es el panorama que una mujer quisiera, ujú, ¿sí? Pero aún así Dios le concede tener hijos, que ujú. es una bendición. Y esto Así nos es. habla mucho y más adelante colocaremos en contraste porque esto nos habla de bendición. El abrir el Sí. vientre es una bendición que Dios nos da a las mujeres. Y pasamos hace poco por el Día de las Madres, muchos lo celebraron. Bueno, felicidades para todas aquellas que son madres. Y también encontré mensajes y un saludo especial para nuestra amiga Kelly Vanegas, que ella tiene un proceso de infertilidad, de esterilidad por el que está atravesando y para ella, mira, y ella tiene una fe tan grande, haciendo un paréntesis con todo esto, porque estamos hablando ya de la fertilidad y de la maternidad. Claro. Ella tiene una fe tan grande que ella celebra el Día de las Madres Futuras. Entonces, mira qué lindo cómo creerle a Dios, pero esta historia en Lea nos muestra que Dios tiene bendición, le envía bendición a ella a través de los hijos, pero como ella empieza a darle nombres a sus hijos que significan, esta vez mi marido me va a amar, esta vez mi marido va a querer, me va a querer más, esta Ujú. vez no sé qué, es decir, cómo vamos a malversar una bendición de Dios dándole nuestros sentidos humanos para ya entrar a un tema muy feo de indie, que también hoy por hoy lo vemos que es la manipulación. ¿Cómo vamos a Wow. manipular, eh? Así Ok. es, Sandra. Es que yo pienso que a veces el dolor en las mujeres, en vez de llevarlas a Dios, las lleva a otros medios ilegítimos como la manipulación, como bien dijiste, como para hacer uso de medios humanos para ganar la aceptación del hombre. Eh, Como que el dolor como que desvía la mirada de muchas mujeres de Dios y las pone en las cosas terrenales, entonces recurren a medios, a métodos carnales para satisfacer algo que solamente puede satisfacer el Señor. No sé si me hice entender, pero sí, sabemos que en esta historia Lea tenía esa búsqueda insaciable de aceptación por el amor de Jacob, el cual él nunca fue correspondido. Entonces, aunque su relación con Dios fue más profunda desde el principio en comparación con Raquel, ella inicialmente intentó resolver su infelicidad marital mediante la competencia con su hermana. ¿Ve? O sea, ella no pudo ver la bendición que tenía. Tal vez ella no tenía la belleza física, ¿verdad? Pero tenía relación con Dios y tenía la capacidad de poder tener hijos. Nunca pudo ver su Su bendición. Y bendición. aquí es donde nosotras fallamos. Mira, Sandra, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, apartamos nuestra mirada de Dios, no podemos ver las bendiciones de Dios que Dios nos da y no podemos agradecer. Entonces, nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que no tenemos, que en lo que tenemos, perdón. Entonces, fijamos la mirada más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y ahí el ¿Ves? tema del agradecimiento, ¿no, Dindy? O sea, en vez de ser Sí, falta de agradecida. gratitud. Sí. Claro, claro. Entonces Eh, comenzamos con las eh, quejas, empezamos con las ujú. quejas, ay, que si este no me ama, y empezamos también con la victimización, y empezamos con la envidia, y empezamos a fijarnos más en lo que otros tienen, y bueno, Sandra, se forma un lío. Se forma un tremendo lío, dirían en muchos países. Y mira, como de novela, la que sí es amada, la que sí es bella, la que pastora de ovejas, bueno, su nombre de hecho en el hebreo significa oveja. Ujú, Mira, no, la Biblia la describe como una mujer hermosa, ujú, ¿sí? De buen parecer. Y se ujú, llevó toda la atención de Jacob desde el momento en que se encuentran en ese pozo, cuando dan de beber a sus ovejas. Pero mira, amor a primera vista, súper aceptada, súper amada, súper todo. Pero ¿qué sucede, Indy? ¿Qué pasa después con esta hermana, con mm. Raquel? Sí, bueno, a pesar de ser amada por Jacob, Raquel sufría de esterilidad, ¿verdad? Y ella mostró una falta de fe
al exigir hijos a Jacob, porque en el capítulo 30, en ese primer versículo, dice lo siguiente, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, afloró la carne, y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y es que, Sandra, para aquel entonces hay que entender también el contexto cultural. El rol principal de la mujer era traer descendencia al hombre, ¿no? Era el de engendrar, procrear, para ser alguien, podríamos decir, para ser alguien en esa cultura. So, en lugar de confiar en Dios, ella se desesperó. No sé si tal vez, Sandra, como hablábamos anteriormente, si esa desesperación profunda era una depresión, no sabemos, pero sí sabemos que así como Sara, ¿qué hizo ella? Recurrió a métodos para obtener su deseo. ¿Y qué métodos utilizó? Mira, Sandra, ella utilizó una mandrágora. ¿Y qué es una mandrágora? Es esa flor hermosa que pueden ver allí, ahí la tenemos en pantalla. Es una planta, se ve bonita, fíjate, la flor se ve bonita, pero dice que es una planta considerada un afrodisíaco o símbolo de fertilidad en la época de consumo. Era fuertemente tóxico, Sandra. Dice que puede causar alucinaciones, convulsiones o la muerte si no se usa bajo una estricta supervisión, si no se usa bajo estricta supervisión médica. Así que ella arriesgó tanto, Sandra, utilizando un método afrodisíaco por las creencias que tenía, ¿no? Para así entonces quedar embarazada. Pero no solamente se conformó con eso de utilizar esta planta tóxica, sino que también comenzó a usar a su criada Bilha para tener hijos, lo que generó celos y competencia tóxica con su hermana Lea. Hoy en día, en nuestra cultura y bajo nuestras leyes, ¿verdad? Sabemos que utilizar a las personas para esos fines puede ser considerado, Sandra, como trata humana, desvirtuando el valor real del ser humano otorgado por Dios. Interesante, Sandra, ¿qué tal? Sí, así es, Cindy. Y mira que ese tema de es completamente feliz. Y yo quisiera aquí como una reflexión, que hiciéramos una reflexión. Y es, mira, tienes el amor de tu esposo. eh, de una u otra manera está bien, no tomó la primera posición como primera esposa, pero fue esposa. En este tiempo, pues se hacían este tipo de prácticas, digamos que hoy por hoy eres la esposa, ¿sí? La única esposa, es amada por su marido, pero aún así no se siente completa. Ujú, Y de una u otra manera, nuestra realidad y nuestro entorno en donde vivimos, siempre se está hablando de la búsqueda de la felicidad y la búsqueda del bienestar completo. Y entonces las mujeres estamos batallando día a día, muchas, de una manera mucho más extrema, como podríamos ver en este personaje de Raquel, mucho más extrema o de Lea, para ujú, completar esa felicidad. No se sienten completas. ¿Cuántas ujú, mujeres de las que estamos viendo este programa dicen, es que yo tampoco me siento completa? Yo ujú, también estoy pasando por problemas de infertilidad, puede ser. Mi marido quiere tener hijos, yo no se los he podido dar. O sea, no me siento completa, no soy ujú, feliz. Y yo creo que esta es una de las historias que Dios nos trae para que nosotras podamos revisarnos, Dindy, revisarnos y decir, ¿por qué si Dios me ha dado esto, ¿sí? Que otras mujeres tal vez no tienen ni ujú, una sola cosa, o no tienen marido, o no son amadas por su marido, ¿sí? ujú, ¿Y cómo es que yo estoy buscando más la perfección o más mi felicidad de manera tal vez egoísta, ¿sí? Sin ujú, agradecimiento a Dios y entonces tengo un inconformismo y vivo en un inconformismo. Yo creo que el inconformismo lo vemos en estas dos mujeres y que lo vemos hoy por hoy nosotras también en nuestra realidad y ujú, tenemos amigas que tal vez están pasando por difíciles situaciones de depresión, de angustia, tal vez algunas ya pensando en, además de una terapia, medicarse porque ya no pueden con la ansiedad. ¿Y por qué? wow, Porque hay un wow, inconformismo.
Y eso Así es, tenemos Ana. nosotros que revisarnos, Cindy, revisarnos. Así es, definitivamente mientras hablaba recordaba el pasaje bíblico de Filipenses 4:11 al 13 y estos son palabras de Pablo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y más adelante pues dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero quiero enfocarme en esa parte que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y yo creo que aquí es donde muchas mujeres fallamos, no sabemos cómo aprender a contentarnos, cómo se aprende a contentarse. Y bueno, dice la palabra del Señor en Romanos que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, Sandra. Yo creo que todo empieza por allí y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a ver como tú me ves. Ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva. Ayúdame a entender que en ti estoy completa. Ayúdame a contentarme, Señor, con esta situación. Yo sé que tal vez no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito porque yo soy tu hija y tú has prometido que nada falta a los que te temen. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar por allí, Sandra, a aprender a contentarnos con lo que tenemos. Y fíjate que esto no es un sentimiento, cae más dentro de lo que es una actitud. ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Ves? Y sí, he visto muchas mujeres que aún siendo creyentes viven la vida muy inconformes, quejándose por todo, quejándose por lo que no tienen, por lo que les falta, por lo que quisieran tener y no aprenden a disfrutar lo que sí tienen de esas bendiciones que Dios les ha dado. Entonces, yo creo que donde estamos fijando nuestra mirada y tenemos que también, pues, permitirle al Espíritu Santo que nos cambie nuestra mente, que renueve nuestros pensamientos para que podamos ser como Pablo en esta situación, ¿no, Sandra? Sí, 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 así es. Y mira que por eso la palabra de Dios es tan perfecta, ¿sabes? Ujú, Y eso a mí por lo menos me encanta de la lectura y es que, mira, tú trajiste algo del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de esta historia de estas mujeres que fueron las matriarcas, dirían algunos, de lo que luego fue el pueblo de Israel, las 12 tribus. Pero imagínate que tú te vas al Nuevo Testamento y cómo la palabra tiene tanta coherencia. así Cómo es. tú puedes ir allá y darle una explicación a atrás, a lo que hay atrás. Y eso Ujú, solamente lo podemos hacer en la palabra de Dios. Por eso la mejor recomendación es ir a la palabra, meditar en ella, regresar nuevamente a leer lo que tal vez creíamos que ya sabíamos y que ya leíamos, porque cada ujú, vez Dios nos abre un poco más el entendimiento y ujú, nos da esa apertura, esa sabiduría para poder entender y aplicarlo a nuestra vida, que es lo que realmente Él quiere, ponerla por obra, que la pongamos por ujú. obra. Así que Amén. mira, esta historia de Raquel y Lea como mujeres nos deja unas enseñanzas grandísimas y yo tengo, Indy, ya al final de la historia, bueno, casi al fin, no, pues casi al final, pero diríamos algo que me llamó mucho la atención y es primero, la fidelidad de Dios a pesar de todo, de esas Ujú, imperfecciones, de esas rivalidades, de esa competencia, bueno, eso que tenemos hasta hoy por hoy. Pero con estas hermanas, Dios, a pesar de todo esto, las amó, porque ujú. después de todo, a Raquel le dio un hijo, abrió su vientre. Es decir, que Así es. todo obra en el tiempo de Dios y en el propósito de Dios, así nosotros le busquemos todas las formas humanas. Raquel con las mandrágoras creía que a través de tomar esa planta, ella iba a quedar en embarazo. ¿Cuántas hoy por hoy no siguen haciendo eso? No, es que voy a ir donde una persona que sabe de todas estas cosas, tal vez artificiales o tal vez místicas, medicinales o místicas, digo, puede ser la tecnología o puede ser a través de personas que utilizan estas cosas pues que no están bien vistas por Dios, donde buscando a través de eso respuestas a nuestra necesidad, ¿sí? Y Ujú, en este caso, la necesidad de tener un hijo. Las mandrágoras aquí, como tú bien lo decías, nos viene a dar algo y es a qué nivel de idolatría estaba Raquel, ujú, ¿ya? Y dejamos una pregunta allí
que tan nivel de idolatría podía estar Raquel, que Ujú, al partir de la tierra, con su marido y toda su familia, se llevó los ídolos de su padre, los ujú, hurtó, los robó, robó los ídolos de ujú. su padre y los escondió en sus cosas, ¿Faldas? entre sus Sí, faldas, entre sus bienes, sí. los escondió para que no supieran que los llevara. Esto nos dice mucho de Indy, y yo creo que Ujú, aquí hay que hacer una reflexión y cada una. Mira, era idólatra Raquel, y será que por esa idolatría era que no quería, no podía, Dios había cerrado su vientre. mm, Tuvo misericordia Dios con ella a pesar de esa idolatría y le dio un hijo ujú, y le dio dos, aunque ya sabemos qué pasó en el segundo. Lindy, ¿tú qué tienes ujú. ahí? Bueno, sí sabemos, ¿verdad?, que la idolatría trae separación de Dios, porque crea una barrera que aleja al individuo de la gracia, el amor y la misericordia divina, impidiendo la recepción de las bendiciones prometidas, y esto lo vemos a través de toda la Biblia. La idolatría, Dios la condena. Sin embargo, vemos a las misericordias de Dios como son para con nosotros. En Génesis 30:22 dice lo siguiente: entonces Dios se acordó de Raquel y la escuchó y le concedió hijos. Sandra, Dios se acordó de Raquel y la escuchó. Porque es que dice la palabra también, Sandra, que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Y Dios, Dios la amaba también, a pesar de que A hubiera pesar de todo. idolatría, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de esa rivalidad entre hermanas, Dios la escuchó y Dios le concedió tener hijos. En Génesis 35, pues también se narra una historia muy triste, donde al dar a luz a su segundo hijo, pues ella lamentablemente pierde la vida, Sandra, y algo muy Ah, triste. Entonces ella tuvo dos hijos, ¿verdad? Tuvo a José, que era el favorito de Jacob, y tuvo a Benjamín, el menor. así es, Pero así es. lamentablemente no vivió para disfrutar a este último. Y podríamos decir, Dindy, que hay consecuencia del pecado. Ujú, definitivamente. Así es, Porque Dios hay es un Dios consecuencia. justo, Sandra, Dios es un Dios justo. Total. Él tiene misericordia y lo vemos. Ujú, Abrió su vientre, se acordó ujú, de ella, tuvo ujú. misericordia, la escuchó, la atendió, porque Dios nos ama a todos. Así Con es. todas nuestras debilidades, imperfecciones, defectos, nos ama. Y esta es una muestra, esta historia es una muestra del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, a pesar de que seamos infieles, de la misericordia de Dios, a pesar de que no la merezcamos. Y mira cómo Él obra, pero hay una consecuencia, y Dios nos lo ha dicho en su palabra todo el tiempo. Mira, eh, si pecas, hay consecuencias. Ujú, Si la idolatría es un pecado para Dios, no es aceptable, ¿sí? Pues va a haber una consecuencia. ¿Creeríamos que la muerte de Raquel con su segundo hijo es una consecuencia del pecado? Dejémoslo como pregunta para todas nosotras cuando vayamos a la palabra y meditemos en ellas, en ella. Diría de manera personal sí, pero también mira lo que Dios nos enseña. Nos enseña que por más competencia que tengamos con otras personas, en este caso estas dos hermanas, la voluntad de Él era la que iba a prevalecer, amén. ¿sí? Era un plan que Él tenía y fueron Ujú, ellas instrumento para que Dios cumpliera su plan. Es decir, que desde un principio que le hayan dado a Lea primero, que luego Raquel, que haya tenido hijos ujú, primero una, luego que le haya dado hijos a la otra, y luego también las siervas, y todo lo que sucedió, pues también todo Dios, todo es humano que hicieron, ujú. aparentemente todo humano, Dios lo convirtió y lo llevó al cumplimiento de su propósito y de su plan para nosotros, Así es, porque allí se conformó, se constituyó el pueblo de Israel. Sabemos que así es. Jacob luego fue llamado Israel cuando ya Dios pues empieza a hacer todo ese cumplimiento de esas promesas y Dindy es sobrenatural, Ujú, aún sin, hay una frase que me queda aquí, mira la fidelidad de Dios, aún si hay que esperar para nosotros una eternidad humana, o sea, un ujú. tiempo muy largo, Dios siempre cumple. Dios Así siempre es. cumple.
Amén, Sandra. Y algo que yo me llevo es que si Dios va a cumplir su propósito, si su propósito va a prevalecer en toda la humanidad, en todo lo que pasa en el mundo, pues mira, trata entonces de vivir tu vida con gratitud, agradece a Dios por todo lo que tiene, vive feliz, alégrate con las alegrías de otros. Eso es bíblico, gózate con los que se gozan. Cambia tu actitud. Mira, Dios va a cumplir su propósito en ella, Dios va a cumplir su propósito en ti, Dios nos ama a todos. Así que yo creo que cambiemos esta mentalidad, dejemos las competencias, las rivalidades con otros, porque al fin y al cabo, Sandra, si otro tiene belleza, si otro tiene talento, si otro tiene capacidades, es por Dios y para Dios. Y así mismo como Dios se los da a otros, también tú las tienes. Así que agradece lo que Dios tiene y aprende a tener contentamiento en cualquiera que sea tu situación. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios prevalece. Wow, Sandra, que mucho hemos aprendido con esta historia y seguiremos aprendiendo más, Sandra, porque la semana que viene Amén, pues así es. tendremos a otras mujeres de la Biblia para así, mira, como un espejo reflejarnos en la vida de ellas. Amén. Y qué bueno que ustedes como nuestras amigas, hermanas, televidentes, van a poder junto con nosotras también descubrir todo lo maravilloso que es Dios a través de su palabra. Cindy. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero ya saben que les esperamos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Les esperamos Dios mediante el lunes en nuestro canal de YouTube. Ahí aprovecho para dejarles saber que ahí se pueden suscribir o comentar. También envíanos un correo electrónico a wdemujer@gmail.com y como cada martes también estamos en Sonido Generacional. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Sandra, un gran abrazo para ti. Bendiciones. Bendiciones, Cindy. Chao, saludos para todos. Chao, chao. Chao, chao.